Amigas y amigos de Onda Local, esta vez estamos compartiendo un cafecito con María Teresa Blandón de la Asociación Feminista La Corriente. Bienvenida María Teresa a Café Social. Ay, pues mira qué contenta que estoy de estar en este espacio y con un rico café Nica, por cierto. O sea Sí, la que verdad es que está muy rico. me gusta muchísimo que me hayan invitado a este cafecito con olor a Nicaragua. Y voy a agradecerle a la persona que lo hizo. Me parece muy Seguro lindo. que va a haber esta edición de Café Social. Bueno, María Teresa, la plática de hoy me gustaría que la enfoquemos en esos mandatos que todavía persisten hacia las mujeres y que impiden la vivencia de un determinado número de derechos, dentro de ellas los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué son estos mandatos? ¿Por qué persisten en sociedades como la nicaragüense y otras? Sí, fíjate que es interesante, Duyerlin, porque es como un momento, yo diría que un momento histórico de transición. Histórico porque es un arco muy largo, ¿no? Es un recorrido muy largo. O sea, porque ya no se trata de los mandatos que habían en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Muchas cosas han cambiado. Los horizontes que tienen las mujeres, la mayoría de las mujeres son más amplios, pero también es más amplio el margen o, digamos, las posibilidades de tomar decisiones sobre áreas que tienen que ver con la sexualidad, con la reproducción, con los otros proyectos de vida. O sea que hay cambios importantísimos, pero hay como una inercias que vienen del pasado y que de alguna manera influyen, generan incertidumbre o generan mucho desconcierto en las mujeres, particularmente en las mujeres jóvenes. Mm. Y bueno, muchas de esas cosas tienen que ver con cómo piensa, cómo sigue pensando una parte de la sociedad, la parte más rígida, la que menos ha cambiado, la parte más conservadora de la sociedad, sigue viendo a las mujeres en un lugar muy secundario, muy esencialista, muy al margen de la modernidad, ¿verdad? Muy hacia el pasado. Entonces hay sectores de la sociedad que siguen viendo a las mujeres para dos cosas, fundamentalmente Ujú. para dos cosas. Para reproducirse, reproducir a la especie y para cuidar de la especie que ella misma ha reproducido. Entonces, la ven como madres, las ven como esposas, las ven como cuidadoras, las ven como responsables del bienestar de las familias. Y claro que eso tiene muchas implicaciones. Para empezar, tiene la implicación de dónde queda el deseo de las mujeres, dónde quedan sus elecciones, dónde quedan, digamos, sus aspiraciones. Y por el otro lado, que es tan grave como lo anterior, es qué implicaciones tiene eso para todas las relaciones Ujú. sociales, las relaciones familiares, las relaciones económicas, el mundo de la política. O sea, esos mandatos de reproducción y de cuidado me parece que sigue siendo un obstáculo para que las sociedades puedan avanzar en los distintos ámbitos de la vida en un sentido de mayor igualdad, de mayor equidad, de menos discriminación. María Teresa, vos estás mencionando que hay un sector conservador que todavía no avanza a esa, digamos, modernidad del siglo XXI, pero hay otro sector que digamos que sí, que ha sido determinante para esos avances. Mira, yo, bueno, por supuesto yo que soy un activista feminista de muchos años, pues creo que el feminismo ha sido un factor principal
para que las mujeres recuperemos el derecho a la palabra y recuperemos el deseo en un sentido amplio, ¿verdad? En un sentido filosófico. Porque el feminismo nos ha dicho, o los feminismos nos han dicho, que no estamos condenadas por la naturaleza, que no somos una esencia predeterminada, que las mujeres podemos reformular nuestros proyectos de vida, ¿verdad? Nuestros deseos. Nos ha como dado la posibilidad de nombrar lo que antes no se nombraba porque se consideraba, digamos, parte de la naturaleza femenina, ¿no? Y nos ha permitido cuestionar la ilegitimidad de esos mandatos patriarcales. Y los feminismos nos han dado la posibilidad de rebelarnos. Por supuesto que las rebeldías cuestan y las mujeres también pagamos el costo por esas rebeldías. De eso es algo que tal vez tendríamos que hablar, porque hay mujeres que no transgreden, que no subvierten, que no cuestionan, porque también tienen miedo a las sanciones que van a enfrentar si no siguen ese orden, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo ha sido un factor clave, nos ha hecho recuperar la palabra, nos ha hecho nombrar nuestras realidades, no como las ve el patriarcado, sino como las vivimos nosotras, las mujeres, como las vivimos, como las sentimos y como las sufrimos. O sea que contar con la posibilidad de construir unos relatos, otros relatos distintos a los del patriarcado, parece ser que para mí es uno de los factores más importantes. Luego hay otros elementos que nos han ayudado. O sea, ciertos avances, por ejemplo, de la ciencia, que si bien no nos ha llegado a todas por igual, ha sido un empujón. El hecho, por ejemplo, que ahora podamos tener acceso a los métodos anticonceptivos, de tal manera que tener sexo con un hombre no signifique inevitablemente salir embarazada y tener que parir. Pues las propias demandas por la maternidad voluntaria, es decir, este tema de que, bueno, voy a ser mamá cuando así lo decida, cuando esté en las mejores condiciones para hacerlo. Eso también creo que ha ayudado a las mujeres a tomar decisiones. Y creo también que, bueno, aunque con sus dificultades, el hecho de que ahora podamos tener más acceso a la educación, no en todos lados es una educación para la igualdad, pero el hecho de que podamos tener más acceso a la educación formal, hace también que podamos tener otras nociones, que podamos vincularnos de otra manera, las mujeres entre nosotras, que podamos formular otros diálogos, ¿no? Y también creo que el hecho de que haya ahora, por lo menos en una buena parte del mundo, un clima más favorable para discutir leyes, para aprobar políticas públicas que promuevan, digamos, ciertos derechos de las mujeres, aunque no en todos los países es igual, en algunos hay una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que hace el Estado y la realidad de las mujeres, pero en algunos países sí han habido logros importantes que de alguna manera irradian, ¿no? Y nos hacen pensar que aunque en Nicaragua no hayamos avanzado tanto, pues hay países donde hay avance y donde las mujeres pueden, digamos, cambiar su realidad gracias a su esfuerzo, gracias a su agencia, pero también gracias a las políticas o a la acción del Estado para corregir ciertas distorsiones. También creo que el tema, esto tal vez es muy controversial, pero creo que el tema de que ahora más mujeres estén, digamos, empeñadas en incursionar en el mercado de trabajo, hace que, bueno, eso tiene muchos claroscuros. Por un lado, hace
que reduzcan la dependencia económica respecto de los hombres. Por el otro lado, incrementa la explotación, porque muchas veces son trabajos precarios y además muchas veces a las mujeres les toca trabajar y ser prácticamente el único sostén de su familia. Pero muchas mujeres te dicen en el relato, bueno, yo ahora no tengo que pedirle a mi marido hasta para pagar el bus o para ir al centro de salud a ponerme una inyección o etcétera, ¿no? O sea que hay unos márgenes de, de relativa autonomía económica o no autonomía, menos dependencia de los recursos que manejan los hombres y por tanto una mayor capacidad de negociar ciertos ámbitos, ¿no?, en la vida doméstica. Y aunque los logros no sean enormes, el hecho de que más mujeres ahora participen en el espacio comunitario, en la vida pública, en la vida política, hace que también cambien referencias, ¿no? Que las niñas, por ejemplo, se vean más, eh, que las niñas vean que el lugar de las mujeres no solo es también, pero no solo es el del cuidado, el de la vida doméstica, sino que también hay otras imágenes que no teníamos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, donde pues esto era casi impensable o impensable en nuestros países. Entonces ahora encontrás que, bueno, en muchos países hay mujeres que dirigen partidos políticos, que están al frente de los ministerios, que tienen un papel muy activo en los parlamentos, algunas incluso que han llegado, digamos, a gobernar sus países. Y esas imágenes, esas otras referencias, me parece que también han sido claves para ampliar eh, pues las expectativas de las mujeres. Esto no es lineal, esto no Sí. ocurre así con todos los grupos de mujeres, pero pues estoy hablando yo de tendencias, digamos, más generales, ¿no? Sin entrar en especificidades. Ahora, María Teresa, en el otro sector que vos mencionabas, el más conservador, el que cree que el fin último de las mujeres es la maternidad, es la realización de todas sus metas, de todos sus sueños, ¿qué pasa en las sociedades que no avanzamos? Y voy a dicho, tienen un impacto súper grande en la autonomía de las mujeres, un impacto en la autoestima de las mujeres y en las relaciones que las mujeres establecen en la sociedad. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se avanza a romper con esos mandatos patriarcales? ¿A quién le beneficia que las mujeres nos mantengamos en esa acera? Pues mira, yo creo que seguir sosteniendo a las mujeres en ese lugar subordinado, como únicamente como responsables del cuidado de otros, sin agencia, calladas, temerosas, le beneficia al patriarcado. Si el patriarcado es un sistema como el racismo, es un sistema, digamos, que está en la base de la modernidad, del proyecto de modernidad, que es un proyecto eh, patriarcal y racista. Y esas estructuras ahí están, no se han ido, solo se van remozando, se van actualizando, incluso con nuevos discursos. Y yo creo que el patriarcado se defiende por varios medios, ¿verdad? Se defiende a través de la violencia, se defiende mintiendo. Toda esta cosa, por ejemplo, que hablan ahora del gran fantasma de la ideología de género, es Sí. una manera de Y es un asustar. discurso que ha calado en algunos sectores. Ha calado porque asusta. Dicen, bueno, pues es que ahora las mujeres, las feministas están contra los hombres, no sé qué. O sea, porque quieren, a punta de violencia y de mentiras, quieren evitar los cambios. Quieren que las mujeres no cambiemos, pero tampoco quieren que cambien los hombres. Entonces asustan a todo el mundo. Le beneficia al patriarcado. Y los beneficios
son históricos. O sea, hay un sector de la sociedad que no solo son hombres, que también son mujeres, que se benefician del patriarcado, del racismo, del clasismo, de el neoliberalismo. O sea, porque necesitan tener a la gente temerosa, desinformada, desorganizada, fragmentada, porque es la mejor manera de mantenerte en un lugar, digamos, de sometimiento. O sea, no necesitan que la gente se emancipe, ¿no? Porque entonces tendríamos sociedades, digamos, libres de todas esas estructuras de dominación que vienen de muy viejo, ¿no? De muy antiguo. Necesitan gente que acepte un supuesto orden natural, que no se revele. Y para eso nos van a mentir, nos van a asustar, nos van a amenazar, van a intentar frente a las leyes más progresistas, van a intentar ponernos leyes muy reaccionarias como está pasando en muchos de nuestros países, por ejemplo, ¿no? Esto de decirnos que van a poner leyes para impedir que las mujeres incluso tengan acceso a las píldoras del día después, o el tema de que van a echar presas a las mujeres si interrumpen un embarazo, o el tema de que aprueban una ley contra la violencia, pero después no le creen a las víctimas que van y interponen la denuncia y dicen que las mujeres son mentirosas, o que quieren poner leyes que digan que el matrimonio, que el único matrimonio que puede reconocer el Estado es el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque otros tipos de arreglo, digamos, de pareja no son posibles para poder, digamos, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea que todas son una serie de estrategias para impedir que estos logros, que estos avances, que estos cambios, que son muy profundos en los sectores más, bueno, en nuestras sociedades en general, que se instalen. O sea, hay una pelea feroz para regresarnos al pasado. Algunas piensan que solo es a las mujeres que nos quieren regresar al pasado y no es cierto, también quieren regresar a los hombres. O, por ejemplo, quieren decir, ok, los hombres tienen que trabajar más tienen que trabajar lo que sea porque ellos tienen que ser los únicos proveedores del hogar. O los hombres tienen que responder a los viejos mandatos de masculinidad, del hombre que tiene que arriesgarse, del hombre que se desensibiliza, del hombre que no disfruta digamos, de las dimensiones afectivas, relacionales de la vida, que los hombres en realidad son una máquina de hacer dinero, que un hombre que no hace dinero es un derrotado. O sea que también, o sea que los hombres no pueden tener un deseo que no sea el deseo heterosexual o etcétera, ¿no? Por supuesto que en muchas cosas vamos a llevar las mujeres la peor parte, pero no es cierto que o sea, lo que quiero decir es que esa ofensiva reaccionaria, conservadora, antiderechos, es deliberada. Quieren mantener un viejo orden porque ese orden beneficia a las élites. ¿A cuáles élites? A las élites políticas, culturales, económicas, militares, étnicas, porque también quieren defender el poder de los blancos, ¿no? Y quieren defender las instituciones que ellos han creado, porque allí es donde se han reproducido todo este sistema de privilegios, que son una cadena. Por eso es que también las ofensivas son tan agresivas, ¿no? Y allí en esa ofensiva intervienen muchos actores, como hemos podido ver en Centroamérica, en América Latina, en otras regiones del mundo. En esa ofensiva tienen alianzas que a veces no las ves claramente, pero está claro que el poder económico, el poder político, el poder de las castas militares, tienen allí un acuerdo y es un acuerdo conservador, es un acuerdo antiderecho, es un acuerdo para impedir que estos cambios se asienten, ¿no? Ahora, Tere, vos hablabas de que romper con este sistema patriarcal tiene un costo altísimo. Las mujeres han pagado
un costo altísimo. Pero ¿cómo ir rompiendo con estos mandatos si las vivencias son distintas, si cada mujer tiene una particularidad de vida distinta? ¿Cómo irlo haciendo desde la cotidianidad? A todas las mujeres que nos están viendo, jóvenes, adultas, ¿cómo hacerlo? Porque pareciera que, vos decís, te enfrentás a este poder económico, militar, a este poder político que quiere mantenernos y regresarnos al pasado. ¿Cómo ir rompiendo con eso? Esto de la rebeldía, cómo irlo logrando, cómo ir sacando la voz, cómo ir sacando la palabra, cómo ir participando en espacios. Pues decía, pues las mujeres ahora estamos en espacios que antes pues no imaginábamos. El Mm. espacio de llegar a los parlamentos, llegar a espacios de poder que antes pues no estaban. Sí, mira, yo primero quiero decir, sí es cierto que hay costos, pero me parece que son más grandes los beneficios. O sea, los ¿Ok? costos pueden ser altos, pero son El muchísimo costo más. versus beneficio. En esa relación hay más beneficios. O sea, las mujeres que logran romper con ciertos mandatos ganan. Y los hombres también. O sea, los hombres que logran romper con ciertos mandatos salen ganando. Aunque en un primer momento no lo vieras tan así, es evidente que si no, no se revelaría tanta gente. O sea, todas estaríamos tan sometidas como en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX o en una buena parte del siglo XX. Estaríamos en el mismo lugar que estuvieron nuestras madres, nuestras abuelas. Y no es así. Sí. O sea, porque antes también habían rebeldías, solo que eran más silenciosas y tal vez menos colectivas. Ujú. Entonces ahora hay más rebeldías que son más vocales. Es decir, hay más mujeres, sobre todo mujeres, hablando de sus rebeldías. Entonces vos mirás que ahora hay más chavalas hablando con mayor libertad sobre su sexualidad, sobre su maternidad, sobre su experiencia. Cuestionando. No, además reformulando los significados que históricamente se le ha dado a eso. O sea, ya no miras más mujeres que, por ejemplo, ya no idealizan la maternidad, que hablan claramente de los conflictos, de las tensiones, o mucho más mujeres hablando de sus experiencias de violencia, que antes eran un silencio. Entonces hay más, ¿no? Hay más vocalidad, pero también hay más acción colectiva. Antes las resistencias, las rebeldías eran más individuales. Eso es un logro importantísimo. Ahora, yo creo que aún las que no hablan tanto se están resistiendo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ver esas resistencias. O sea, en la vida cotidiana, si uno se va a ver con ojo crítico más cerca la vida cotidiana de las mujeres y a veces también de algunos hombres, aunque todavía no son muchos, hay resistencias cotidianas que no necesariamente llegan al espacio público, pero que de alguna manera están reformulando los términos de las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres. Y eso vos lo ves hasta en las iglesias, o sea, lo ves en tus familias, en la familia de origen, lo ves en los grupos de amistades, lo ves en la iglesia, lo ves en la escuela. A veces son pequeñas resistencias. Lo que tenemos que hacer es hablar más de eso. Lo que tenemos que hacer es celebrar más esas formas de resistencia. En cosas, hasta en la música. Vos mirás qué tipo de canciones están, por ejemplo, haciendo ahora las chavalas. Y a veces algunos chavalos, pero más chavalas. Y vos mirás que el contenido de las canciones es otro. Sí. O sea, no es aquel de que si te vas me muero y de que, o sea, de que yo soy todo para vos o vos sos todo para mí, Sí, sin vos no. no soy nadie. Ya las chavalas no escriben, o las mirás cuando escriben poesía. Vos mirás que la poesía que escriben es mucho más contestataria, mucho más edificante, mucho menos referida a los hombres y más referidas a sus propios proyectos. O sea, donde vayas viendo el arte, la educación, los espacios religiosos de reformulación de las nociones de la espiritualidad, ahí vas viendo que los cambios que van ocurriendo, que a veces no son tan visibles,
pero son, digamos, y que pueden ser a veces muy controversiales. Y las mujeres van midiendo sus riesgos, porque esa es otra cosa. Ujú. No es que todas van a hacer lo mismo, no es que todas van a renunciar a demasiadas cosas, no es que todas van a cambiar en todos los ámbitos de su vida y al mismo tiempo. Tenemos que ver que los cambios son progresivos y no son lineales. A veces puedes avanzar en algunas cosas y retroceder en otras, porque vas midiendo en la vida cotidiana, y las mujeres en eso somos bien, bien listas. En la vida cotidiana vamos midiendo hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo llegar, porque no se trata de pararse al borde del abismo y tirarse sin paracaídas, ¿no? Las mujeres tenemos que ir evaluando cuáles son nuestras condiciones, y eso solo se puede ver en cada circunstancia. En cada circunstancia tenemos que ir haciendo balances de lo que queremos, de las concesiones que queremos o podemos hacer, de lo que no queremos conceder y queremos defender. O sea, eso es una estrategia cotidiana, no hay una línea única, no hay una estrategia única. Bueno, Tere, te agradecemos muchísimo la plática. Yo creo que, como decimos, hay que seguir profundizando en estas resistencias, hay que seguir profundizando en estas rebeldías que las mujeres, y yo concuerdo muchísimo con vos en el sentido de que ahora las mujeres están hablando de sus vivencias, están hablando de sus problemáticas, están hablando de lo que a uno le interpela a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Y están celebrando la vida de otra manera. O sea, ya el propio tema, fíjate, Duye, que el propio tema de que ya las conversaciones no sean solo sobre los otros, sino sobre sí mismas. La idea de celebrar la vida, de no sentirse culpables por ser felices, por experimentar, por sentir placer, para mí esa es una de las grandes revoluciones que ha ocurrido en la vida de las mujeres, particularmente de las mujeres jóvenes, aunque no solamente. Pero el haber recuperado la capacidad de disfrute y el haber cuestionado la culpa con la que nos han, digamos, herido durante tanto tiempo, me parece uno de los cambios, tal vez menos visibles, pero de los más profundos. Sí, este tema de la culpa creo que siempre ha tratado de llevar a las mujeres en ese ámbito en el que no queremos estar, Sí, creo, la mayoría. es correcto. Así que nos vemos en el próximo Café Social. Gracias, Tere, por la plática, por el tiempo, por las reflexiones. Seguramente muchas mujeres, muchas chavalas te van a escuchar. Muy bien.